resolviendo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que, para obtener plata metálica, se hace a partir del sulfato de plata, utilizando cobre metálico. La reacción sería básicamente el cobre, bueno, vamos a tratar de plantearlas, ¿no? La reacción que tendríamos sería que inicialmente tendríamos el sulfato de plata, aquí, ¿no? Y básicamente con el cobre ocurriría una reacción donde obtendríamos pues plata metálica. ¿Y qué más? ¿Sulfato de quién? De cobre. Ahora, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿esta reacción está balanceada? Pues si se fijan, no. ¿Qué nos falta aquí? Un 2. Sí, ¿no? Un 2 en la plata. Ya tenemos el cobre metálico. Ujú. Y perfecto, ¿no? Ya la tenemos ahí. Esa sería la reacción que obtenemos. Básicamente, como se fijan, nos dice la plata metálica se puede obtener de compuestos sulfurosos mediante calcinación hasta formar sulfatos. Aquí está el sulfato. Lixiviación con agua y precipitación con cobre. En el siguiente diagrama, el material que sale del segundo evaporador se observó que contenía 90% en plata y 10% en peso de cobre. Fíjense, lo que pasa en esto, estos son separadores. Aquí nos dicen que es un evaporador, pero básicamente lo que nos interesa saber es que el producto final en este proceso es 90% plata metálica. Ahora, ¿sí? ¿Qué porcentaje de exceso de cobre se utilizó si la reacción tiene un porcentaje de consumación del 75%? ¿Qué porcentaje de recirculación con base en la alimentación el reactivo limitante se debe tener? Nota, considere que todo el sulfato de plata que no reacciona se recircula. Todo lo que no reacciona se recircula y el cobre no. ¿Ok? El sulfato de cobre sí sale, ¿no? Lo vamos desechando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué necesitaríamos en este caso? Nos falta un dato. Tenemos, ¿qué podríamos necesitar? A ver, participación. ¿Qué sugieren que nos hace falta? Muy bien, ¿sale? Punto extra. ¿Qué base de cálculo? ¿Te parece que lo propongamos en los productos? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente es más fácil en los productos, porque realmente no sabemos cuánto se está recirculando. Podríamos proponer también la base de cálculo en K, ¿no? Pero vamos a ponerle por productos. ¿Cuánto quieres de base de cálculo? Propone una base de cálculo, la que quieras. Muy bien, 100 kilogramos por hora, ¿te parece? Entonces ya propusimos una base de cálculo. Aquí, bueno, vamos a estimar los porcientos. Aquí el sulfato de cobre, ¿qué porcentaje tiene o qué fracción? ¿Vale? La fracción sería de 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y la fracción de cobre metálico aquí, vamos a convertirlo a 0.1 y de plata metálica acá. Por lo tanto, ya sabemos cuánta plata tenemos. Acá también la fracción va a ser 1 y el sulfato. Mándeme. Denme un instante. Denme un instante. Tenemos solamente sulfato de plata, es decir, 1. Y lo que tenemos en nuestra alimentación, que es A, también lo mismo es la recirculación. De alguna manera, ¿cómo se llama? El separador 1 logra separar totalmente el sulfato de plata del sulfato de cobre. No sabemos cómo, pero lo separa en este momento. Y recircula todo el sulfato de plata, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos todo. La pregunta que nos hace son dos cosas. ¿Sale? ¿Qué porcentaje de exceso de cobre se utilizó? ¿Ok? Y si la reacción tiene un porcentaje de consumación del 75%, ¿qué porcentaje de recirculación con base en la alimentación del reactivo limitante se debe de tener? Les voy a dar 10 minutitos. Lo primero que quiero que obtengan sería la corriente de sulfato de plata y la corriente de K. ¿Sale? 10 minutitos. Lo que vamos a hacer, primeramente Dios. Ay, ya estoy cansado, chicos. Lo primero que vamos a hacer es, pues tenemos nuestra base de cálculo, ¿no?
Vamos a cambiar, ya tenemos todo esto. Lo voy a poner aquí. Ujú. Y vamos a obtener los caudales, ¿no? Lo primero que vamos a obtener gracias a esto es el caudal de plata, ¿no? Si ustedes se fijan, uno de nuestros productos es la plata. Entonces tenemos caudal de plata. El caudal de plata será ¿cuánto? Pues será P, la fracción de plata, ¿no? Entonces, ¿cuánto es P? Son 100 kilogramos por hora. 100 kilogramos por hora. Y de plata tenemos que es 1.1 kilogramo de plata por cada 0.1 kilogramo de plata por cada kilogramo total. ¿Están de acuerdo? No, de plata. De plata, porque mira, aquí lo que nos interesa realmente es este producto. ¿Por qué los productos? Porque son los que limitan la reacción, chicos. O sea, de cobre, yo sé que aquí está saliendo cobre, pero el cobre lo estoy usando para la reacción. Y no sé bien la proporción entre sulfato de cobre y el cobre que hay acá y el cobre que entramos acá. No sé si se fijan. Podré usar el sulfato de cobre y proponer la base de cálculo en J. ¿Se acuerdan que la vez pasada cambiamos la base de cálculo? Ujú. Pero también, o sea, el sulfato de cobre obtenido aquí va a ser igual a la plata que obtenemos. Entonces, no importa dónde propongan la base de cálculo, ¿sí? Donde la propongan, ustedes van a obtener el mismo resultado. Entonces, aquí yo estoy proponiendo esta base de cálculo en el producto y eso siempre tratando de hacer porque los productos son los que van a limitar la reacción. En la vida real, yo sé que desde el punto de vista, como ustedes, de químicos, siempre piensan en el porcentaje de consumación en función de los reactivos. Pero en la vida real es mucho más fácil irnos hacia los productos y ya desde los productos dimensionar y ver realmente qué es lo que está pasando. ¿Están de acuerdo? Entonces, tanto J como P sería una buena base de cálculo. K no, porque no sé cuál proporción está reaccionando y cuál no con respecto a K, ¿sí? Porque no sé cuál es el porcentaje en exceso del cobre. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un kilogramo. Entonces tenemos que sería, aquí es 90, perdón, punto 9. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos kilogramos de plata tenemos? 90 kilogramos de plata por hora. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? No. Entonces, ya con esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para poder respetar la estequiometría? Pues buscamos el peso molecular. Ujú. Bueno, respetando la estequiometría, fíjate, el peso molecular de la plata es este, ¿no? 107.8682. Entonces vamos a calcular ujú, los moles de sulfato eh, para saber los moles de sulfato de plata, de sulfato de cobre, perdón, en J, necesitamos conocer los moles de sulfato de plata en P. Entonces, en primera instancia yo sé que mi caudal másico, chicos, es 90 kilogramos de plata por hora, ¿no? Ese es mi caudal. El peso molecular de la plata es el que acabamos de ver, que son, ¿sí? El peso molecular dijimos que es 107.8682, 107.8682. ¿Qué? ¿Cuáles son las unidades del peso molecular? O también lo podemos usar un poco más ingenieralmente, kilogramos sobre kilomoles. ¿Están de acuerdo? O sea, lo podemos hacer kilomol. Sí, sí, sí están de acuerdo que es lo mismo hablar de gramos sobre mol a kilogramos sobre kilomol. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, es válido porque lo multiplicaremos por 1000 y lo dividiremos entre 1000 y nos da lo mismo. Ahora, necesitamos la relación estequiométrica, que es lo que nos decía su compañera. Nos dice que por cada 2 kilomoles
que yo produzco según la reacción de plata, ¿sí o no? Por cada 2 kilomoles según que yo produzco de plata, ¿cuántos moles de sulfato de plata obtengo, chicos? Sulfato de cobre, perdón. 1, un kilomol de sulfato de cobre. Entonces, aquí ya tendré los moles de sulfato de cobre. Yo puedo conocer el caudal molar en este momento. ¿De quién? De mi sulfato de plata. Es decir, los kilogramos de plata se van. Y los kilomoles de plata también se eliminan. Y nos quedan solamente kilomoles de sulfato de plata. Entonces sería 90. Cualquier error me lo hacen saber, ¿no? 107.8682 por 2 nos dan 0.4172 kilomoles de sulfato de plata. Esto es en caudal. Vamos a ponerlo aquí. Va a ser en caudal ¿qué? En caudal molar. ¿Sí? 0.4172 kilomoles de sulfato de plata por hora. Eso es el caudal molar. ¿Les parece que los caudales molares los pongamos en rojo? ¿Les parece? Evidentemente, ¿cuál sería el caudal molar de ¿cómo se llama? De plata, como tal, aquí. O sea, yo puedo tener el caudal molar. Es el doble, ¿están de acuerdo? Sería 0.83, sale 44. Y son kilomoles de sulfato, son kilomoles de plata nomás por hora. Esto es el caudal y los voy a poner, los caudales molares los voy a poner en rojo. ¿Les parece? Eso porque es el doble, ¿no? Solo la mitad de moles de aquí, acá. Ahora, yo puedo conocer lo que sería, y es más, o sea, para que no quede duda de cómo calculé los kilomoles de plata, borro esto, y es lo mismo, ¿no? 90 entre 107.8682 y nos da 83.44, que fue lo que, bueno, punto 8344, que fue lo que puse acá. ¿Sale? Ahora, necesito también saber el caudal másico. Para conocer el caudal másico, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? Pues multiplicar los moles o kilomoles de sulfato de cobre por su peso molecular. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el peso molecular? Pues vamos a revisarlo, ¿no? Recuerden, es importante tratar de ponerlo. Sí resolvieron el que les dejé de tarea de cambiar la base de cálculo. Y si se fijan, se obtienen los mismos resultados. Y alguno de ustedes me comentó, oiga, profe, pero además, si redondeo, me da diferente. O sea, si hay un efecto. No sé si se dieron cuenta de eso. Entonces, peso molecular del sulfato de cobre. Del sulfato de cobre. Que es 159.609. 159.609. Déjenme ver que lo haya copiado bien. 0.609 kilogramos sobre kilomol. ¿Están de acuerdo? Entonces sería kilogramo de sulfato de plata por cada kilomol. Acuérdense que podemos cambiar kilogramos hacia automáticamente. Entonces aquí ya nos daría kilomol. Con kilomol se va. Y nos queda kilogramos de sulfato de plata. ¿Sí? ¿Cuántos kilogramos tenemos de alimentación? Pues no. Fíjense. Porque, sí. En el producto, ¿no? Entonces sería 0.4172 por 159.609.
nos daría 66.5889 kilogramos de sulfato de plata. Este es el caudal másico de esto. Los caudales másicos, chicos, los voy a poner en azul. Primero le pongo, mi caudal másico es 66.5889. En azul. Y son kilogramos. ¿Okay? ¿Les había dado eso, chicos? Vale, pero pues ahí vamos, ¿no? Pero si era más o menos por donde lo ibas resolviendo. Vale. Y luego, aquí sabemos que el caudal másico, ¿sale? Denme un instante, por favor. Si se fijan, aquí es por hora, ¿no? Yo ya lo que puedo hacer es, yo ya tengo este caudal de aquí, pues sé que son 10 kilogramos por hora, ¿están de acuerdo? De cobre. Ajá, de cobre. Y vamos a poner en caudal, ¿sale? En caudal, ¿qué? Másico, que el másico lo estamos usando en azul. Yo también sé que aquí el caudal son 90 kilogramos por hora de plata. Ahora, ayúdenme, ¿sale? El cobre que se alimenta, ¿cuál va a ser? Pues miren, bueno, aquí ya voy a poner todo esto, lo voy a poner en mi apunte. Y el cobre que se alimenta, ¿no? ¿Cuál será? Este cobre que estamos metiendo aquí, ¿cuál será, chicos? Sí. Ajá, la suma de quién? De 10 kilogramos y del cobre, pues no de 66 porque este es sulfato de cobre, pero sí necesitaríamos el cobre que reaccionó. Entonces, muy bien, sería la suma, el cobre en la corriente K será la suma del cobre que reaccionó. ¿Cuántos moles tendríamos ahí, chicos? ¿Cuántos moles reaccionaron? Si se fijan, aquí según la estequiometría, los moles que reaccionaron de cobre son los mismos que obtuvimos de quién? De sulfato de cobre. Entonces serían 0.4172 kilomoles más los moles que sobraron, que corresponderían a 10 kilogramos. Entonces lo podemos hacer por los dos lados, o sea, lo podríamos hacer desde el punto de vista molar, ¿sale? Corriente molar, ¿de quién? De K. Y corriente másica de K. Entonces la corriente molar sería los moles que entraron, o sea, J pero en rojo, serían los moles, que son ¿cuántos? Pues ya dijimos que son 0.4172 kilomol de cobre, vamos a ponerlo así, que son los que sobran, ¿no? Kilomol de cobre por hora, más, ¿quién? Más el cobre que sobró, que el cobre que reaccionó son ¿cuántos? Son 10 kilogramos de cobre por hora, pero necesitamos entonces, ¿qué, chicos? El peso molecular. Aquí le quito kilogramos y necesitaría el peso molecular del cobre. El peso molecular del cobre, pues vamos por él, ¿no? El puro cobre. 63.546. 63.546.
Déjenme ver si estoy bien. 63.546. Que las unidades serían kilo, bueno, vamos a ponerlo, kilogramos sobre kilomol. Entonces lo dividimos. ¿Están de acuerdo? Kilogramos sobre kilomol. Entonces, pues yo voy a obtener aquí mi caudal molar. ¿Sí? O sea, sería la suma. Voy a volver a escribir aquí. Ok, entonces sería 10 entre 63. Nos da un caudal molar de 0. O sea, los moles que sobraron serían igual a 0.1574. ¿Están de acuerdo? Y entonces más 0.4172 nos dan el caudal molar de la entrada, que sería 5746. Esto es J. Recuerden que lo molar lo estoy poniendo como en rojito. Y lo másico, bueno, la corriente másico, que sería J en másico, sería los 10 kilogramos por hora, que son los que salieron, más los moles, vamos a ponerlo aquí, que tenemos que son estos. ¿Okay? ¿Por quién? Por el peso molecular. Ya sabemos que el peso molecular del cobre es de 63.546 por cada kilomol. Entonces, nos da que el caudal de J sería ¿cuánto? 0.4172 por 63.546 nos da de 26. ¿Sí, no? Entonces nos daría de ¿cuánto? El caudal ya másico nos daría de 26.5114. ¿Les da eso, chicos? A ver, ayúdenme. De cobre. 36. Ah, sí, más 10, ¿verdad? Sí, perdón. Muy bien. Muy bien, perfecto. 36. Entonces ya tenemos también a la corriente K. Ahí está. ¿Por qué le puse J? Es K. Se fijan, no me dicen que le estoy poniendo es K. Aquí. Ahí está. Vale. Entonces tenemos el caudal tanto másico como molar. ¿Dudas hasta aquí? Ahí está. Entonces lo puedo incluir en mi diagramita. Y yo ya sé que K, su caudal másico es de 36.5114 kilogramos de ¿quién? De cobre. Y también tengo el caudal molar, que lo calculé acá, que es 0.5746. 0.5746. Entonces, serían kilomoles de cobre por hora. Esto va a ser en rojito. Y entonces ya tenemos el caudal. Ahora, una de las preguntas que nos están diciendo es básicamente, la primera es, ¿qué porcentaje de exceso de cobre se utilizó? A ver, chicos, ¿cuál era el cobre? Nos dicen que la reacción se lleva a cabo aunque
Si la reacción se lleva a un 75% de consumación, el cobre, el cobre necesario, ¿cuánto sería? ¿Cuánto reaccionó? 0.4172 kilomoles. ¿Eso es al qué? Al 75%. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuánto sería el 100%? ¿Ok? El 100%, pues hacemos una regla de 3, ¿no? 0.4172% entre 75, los necesarios son 0.5563 kilomoles necesarios de cobre. Ahora, estos son los necesarios. ¿Cuál sería el exceso? ¿Cuántos están de más? Un punto a quien me diga. Los moles en exceso, ¿cuáles serían, chicos? No. Los que estás metiendo, ¿cuántos estamos metiendo? 0.5746. ¿Estás de acuerdo? Que son los necesarios. Ujú. Los kilomoles en exceso, ujú, serán cuáles? Los que entran, los kilomoles que entran, menos los kilomoles que se necesitan. No que se usan, que se necesitan. Acuérdense que la reacción está supeditada a lo necesario, no a lo que está sucediendo. Entonces yo ya sé que necesito 0.545563. Entonces, si yo resto 0.5746 menos lo anterior, yo tengo 0.183 kilomoles, ujú, en exceso. Entonces hacemos una bella fracción para determinar el porciento en exceso. Usamos la formulita de que sería los, sale los kilomoles en exceso entre los kilomoles necesarios por 100. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que serían los kilomoles en exceso son punto, y aquí es punto cero, ¿eh? Sería 0.0183 entre los necesarios, que son 0.5563. Todo esto por 100. Entonces sería 0.0183 entre 0.5563 por 100. Nos da un exceso, fíjense, bien pequeñito. Casi casi era nuestro reactivo limitante, el cobre. O sea, el reactivo, estamos metiendo al reactor solamente un 3% porque es muy parecido, ¿no? ¿Hasta aquí dudas? Ahora fíjense, yo ya tengo todo. Vamos a hacer ahora sí vamos a hacer lo que ya sabíamos hacer, ¿no? Un balance global. Ok, entonces voy a hacer un balance global. Voy a construir el balance global hasta acá. Ok, entonces yo puedo hacer todo este balance global. Porque si se fijan, ya conozco acá, ya conozco a J, ya conozco a P. ¿Quién me ayuda a establecer el balance global? ¿Quién me ayuda a hacer el balance global? Si se fijan hasta ahorita, la cuestión es que con reacción química
Los balances, pues, los dejamos ya hasta el final, hasta que tenemos corrientes básicas y utilizamos los elementos de correlación que en este caso vienen supeditados a lo que sería la estequiometría de la reacción. ¿Quién me da el balance global, chicos? ¿Nadie? Muy bien, participación A más K es igual a J más P. En este caso, si se fijan, tenemos a A, nuestra única incógnita es A. ¿Están de acuerdo? Porque tenemos acá, tenemos el caudal másico de J. Acuérdense, los balances siempre se hacen en masa, ¿sale? Nunca se hace en molar, ¿ok? Entonces yo ya tengo que mi caudal de A sería J más P menos K. De mis valores que yo ya tengo acá arribita, yo puedo tener que sería J 66.5889 más 100 menos 36.5114. Entonces serían 130, perdón, punto 0.775 kilogramos por hora. Okay, entonces ya tenemos el caudal de alimentación A. Sale el caudal de alimentación A. Sería 130.0775 kilogramos por hora. Ahí está. Ese es el caudal másico, ¿vale? Vamos a ver el caudal molar de lo que sería el sulfato de plata. Vamos a ver cuántos moles estamos metiendo de sulfato de plata a nuestro proceso. Recuerden, a nuestro proceso. Entonces serían 130, y serían por hora. Y lo vamos a multiplicar, bueno, lo vamos a dividir entre el peso molecular del sulfato de plata. Vámonos por el peso molecular del sulfato de plata. Sería 311.799. 311.799. 700 gramos sobre mol. ¿Sí? Kilogramos sobre kilomol. Esto será evidentemente sulfato de plata. Entonces nos da 130 entre 311.799. Nos da que estamos alimentando 0.4172 kilomoles de sulfato de plata. Sulfato de plata. ¿Sale? Por hora. Ahora, nosotros ya sabemos cuántos necesitamos administrar al reactor. Estos son los que estamos metiendo al proceso. Entonces, los kilomoles de sulfato de plata administrados o suministrados al proceso serán. Pero, ¿cuáles son los necesarios, chicos? ¿Cuántos necesitamos meter al reactor? Porque el reactor está consumiéndose a un 75% de la reacción. Si se fijan, la fórmula o la reacción está aquí muy clara. Por cada mol de, de cobre necesario, que ya lo calculamos, necesitamos los mismos moles de sulfato de plata. ¿Cuántos fueron los moles, ¿sí?, de cobre necesarios? 0.5563, ¿están de acuerdo? Entonces necesitamos al reactor, necesitan entrar
0.55 kilomoles por hora. Entonces, de sulfato de plata, ya que la reacción se lleva al 75. Ahora, chicos, ¿de dónde sacamos los moles que nos faltan? Esta diferencia. O sea, estamos metiendo al proceso esto, pero necesitamos estos. ¿De dónde saldría la diferencia? Pues vamos a hacer un balance. Este sería el caudal que necesitan entrar. Esto sería C. ¿Están de acuerdo? C en rojo. ¿Y este qué corriente es? Esta es la corriente de A. Pero la corriente de A en rojo también. Entonces vamos a hacer un balance alrededor del nodo de mezcla. ¿Les parece? Hagamos un balance alrededor del nodo de mezcla. ¿Sí? El balance sería acá. Ahora, siempre les digo, no hagan balances en moles. Sí, no se hacen balances en moles si hay una reacción. Si no hay reacción, los moles no cambian, ¿sí? Entonces aquí sí podemos, yo sé, no se vayan a enojar conmigo, pero aquí el mol que entra, y aparte es lo mismo, o sea, todas las corrientes tienen sulfato de plata no más. Entonces los moles que van para C van a ser sin lugar a duda la que son los que necesitamos. ¿Cuántos dijimos que necesitamos? Necesitamos, y los voy a poner aquí, miren, este sería A. En C, en rojito, necesitamos que entren cuántos. Punto, sale 0. ¿Cuánto dijimos que necesitamos que entren? 55, 63, ¿sale? Kilomoles por hora. Eso es lo que necesita C. Y también ya sabemos, lo sabemos a partir del peso molecular, que los kilomoles que estamos metiendo de sulfato de plata son 0.4172. 0.4172. Entonces, hay una diferencia. Lo que estamos metiendo al proceso no es lo mismo que lo que se mete al reactor. ¿De dónde sale esa diferencia? Pues claro que de la recirculación. Entonces hacemos nuestro balance alrededor del reactor, alrededor del nodo de mezcla. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, balance alrededor del nodo de mezcla. ¿Y cuál sería el balance? ¿Quién me lo da? ¿Te escuchamos? C es igual a A más R. Muy bien, participación. Y realmente lo que necesitamos saber es R. Y R pues no va a ser otra cosa que C menos A. R no va a ser otra cosa que C menos A. Que yo ya sé que en este caso sí puedo usar moles porque no hay reacción, ¿sí? No están cambiando. Entonces sería 0.5563 menos 0.4172. Los moles de recirculación van a ser 0.1391 kilomoles por hora. Entonces ya tengo mi recirculación 0.1391 kilomol por hora. Entonces ahí tenemos. ¿Qué nos pregunta el problema? Nos dice, el problema básicamente nos dice, ¿cuál será, qué por ciento de recirculación con base en la alimentación al reactor del reactivo limitante se debe de tener? En teoría el reactivo limitante es este, porque es el que se cuenta en menor proporción estequiométrica. Entonces, pues la corriente de A, yo ya sé que es 130, la corriente de R, pues vamos a convertirla a másica. La podemos calcular también desde el punto de vista molar, se mantiene la proporción, pero pues vamos a ver cuántos kilogramos yo necesito recircular. ¿De quién? De sulfato de plata. Sería sulfato de plata. Aquí está. Ag2.
SO4. El peso molecular del sulfato de plata son 300 y algo. Por acá lo tenemos. Aquí está. Entonces, si esto es de sulfato de plata, ¿verdad? Bueno, vamos a... Ah, lo tenemos que multiplicar. Que tenemos kilomoles. Me lo pongo acá de una vez con las unidades. AG2S4. ¿Ok? Lo mismo aquí abajo son kilogramos de sulfato de plata. Entonces aquí está. Entonces, ¿cuál es el caudal de R? Pues uso estos valores, aunque invertidos. Sobre kilomol, ¿no? Entonces multiplico por el peso molecular y me da por 311.799. Nos da que estamos recirculando 43.3712 kilogramos de sulfato de plata por hora es lo que se está recirculando. Nos pregunta qué por ciento con base en la recirculación estamos teniendo. Entonces, simplemente el por ciento con base en la recirculación, lo único que vamos a hacer es dividir este caudal con base en la alimentación. También el caudal de alimentación que dijimos que son 130. Por acá lo tenía. Esto por 100. Entonces nos daría el porciento de recirculación con base en la alimentación. Por 100 es el 33.3426%. Y ahí está. Se fijan qué padre. Nuestro reactivo limitante, si es el sulfato, necesitamos regresarlo y con eso alimentamos menos de lo que necesitaríamos alimentar el reactor. No hay problema porque estamos recirculando y el cobre pues está metiendo con un pequeño por ciento en exceso. Y ya resolvimos.